Esto que voy a contar pasó hace unos años, cuando trabajaba como ayudante en una obra de construcción. No era nada especial, una casa grande, en un barrio que apenas se estaba formando. De esos trabajos que uno acepta por necesidad más que por gusto, con jornadas largas, calor y compañeros que apenas conoces, pero terminas compartiendo más que con tu propia familia. Éramos varios, albañiles, electricistas, plomeros, pintores. Todos de diferentes lados, pero con algo en común, la urgencia de ganarse el pan. Una visita inesperada. Un día como cualquiera, mientras cargábamos mezcla y armábamos el encofrado del segundo piso, llegó la esposa de uno de los trabajadores. Se notaba nerviosa. Hablaba bajito, como si no quisiera que todos escucháramos, pero no le salía. Nos dijo que necesitábamos pasar por su casa al día siguiente. Que la policía judicial iba a presentarse para tomar unas declaraciones y que sería mejor que estuviéramos todos los que habíamos estado ahí el último fin de semana. Yo no entendía bien para qué. Supuse que era algún problema de papeles o permisos. Pero nadie preguntó demasiado. Cuando uno vive del día a día, a veces prefiere no meterse en líos ajenos. Al día siguiente fuimos. Era una casa modesta, de esas que aún huelen a cemento fresco y a café viejo. Vivían ahí el trabajador, su esposa, 2 niños pequeños, uno de 3 años, el otro de 7, y hasta hace poco, el padre de ella. El suegro. Cuando llegamos, el ambiente estaba tenso. El trabajador nos reunió a todos en la parte trasera, junto a una pared a medio levantar, y nos explicó por qué la policía iba a venir. Una semana atrás, su suegro había sufrido una caída por las escaleras, y por desgracia, falleció horas después en el hospital. La caída no tenía testigos, o eso pensaban. El único que estaba con él, era su nieto menor. Llegaron los agentes, uno más serio que el otro. Preguntaron detalles sobre la casa, los arreglos, la construcción. Pero luego, se sentaron en la sala y llamaron al niño. El pequeño tenía 3 años. Apenas hablaba bien. Lo sentaron en el sofá, frente a nosotros, y uno de los oficiales se agachó a su altura, con voz suave, casi paternal. Dime, campeón, ¿tú viste cómo se cayó el abuelito? El niño, sin miedo, sin pensarlo demasiado, contestó algo que a todos nos congeló el cuerpo. Se cayó porque chocó con el señor que estaba en las escaleras. El oficial frunció el ceño. ¿Qué señor? ¿Había alguien más con ustedes? Sí, el señor de la foto. ¿Qué foto, mi amor? El niño, como si no fuera nada raro, se levantó, fue hasta la pared del comedor y señaló una fotografía enmarcada. Todos seguimos su dedo. Era un retrato viejo, en sepia, de un hombre serio, de bigote grueso, con un traje de otro tiempo. El oficial se volteó hacia la madre del niño y preguntó: ¿Quién es este señor? Ella, pálida, apenas susurró: Ese es el hermano de mi padre. Murió hace más de 2 años, antes de que el niño naciera. Los oficiales se miraron entre ellos. Uno hizo una mueca, como queriendo reírse para quitarle peso al asunto, pero le tembló la comisura del labio. El mayor de ellos, sin cambiar el tono, solo cerró su libreta. Guardó la pluma y dijo: No hay señales de violencia. Lo dejaremos como un accidente. Y se fueron. Así, sin más. Nadie volvió a mencionar lo que dijo el niño. Nadie quiso saber más de la foto. Pero yo nunca olvidé la mirada de ese retrato. Cuando era niño, mi madre solía llevarme a visitar a un pariente que, con el tiempo, se volvió una especie de leyenda prohibida dentro de la familia. Lo llamábamos tío, aunque en realidad era el tío político de mi madre. Un hombre menudo, silencioso, de mirada penetrante y aura densa. Nadie lo conocía realmente. Nadie sabía con exactitud qué hacía, pero todos sabían que no era un simple curandero. Tenía una casa antigua en la esquina de una calle que parecía olvidada por el tiempo. Cada vez que cruzábamos ese umbral, un aire frío, distinto, parecía envolverme. Aun cuando el sol brillara, dentro de esa casa siempre hacía más sombra. Y lo más inquietante era esa habitación. Una puerta que casi siempre permanecía cerrada, pero que yo veía a lo lejos al entrar. Se ubicaba al fondo del pasillo, con una ventana grande que daba hacia la calle. Desde fuera,
Parecía normal, pero no lo era. Bastaba con mirarla para sentir un escalofrío inexplicable recorriendo la espalda. Yo apenas era un niño, pero incluso entonces, algo en mí sabía que esa habitación no debía ser observada mucho tiempo. Tenía cortinas negras gruesas, como si quisiera retener la oscuridad del mundo exterior o, tal vez, evitar que lo de adentro saliera. Las pocas veces que la vi abierta, sentí un rechazo inmediato. El aire que escapaba era denso, cargado, como si exhalara algo podrido desde el suelo mismo. En su interior había estantes con frascos de hierbas, líquidos turbios, muñecos de trapo con alfileres y otras cosas aún más inquietantes que mi mente ha bloqueado con los años. El piso parecía cubierto con algo similar a cenizas y en el centro, un sillón tapizado con tela roja como la sangre. Mi madre me prohibía acercarme. Es la habitación de curación, me decía, sin dar más detalles. Pero yo sabía que allí no se sanaban cuerpos. Mi tío, el dueño de ese rincón maldito, tenía un rostro que jamás se me borró. No porque fuera feo, sino por cómo te miraba. Tenía ojos oscuros, sin brillo, y una sonrisa delgada que no expresaba alegría. Más bien parecía una mueca forzada, un reflejo aprendido para aparentar humanidad. En su mano derecha, siempre llevaba un anillo de plata ennegrecida con la figura de una calavera con cuernos o quizá algo peor. A veces juraría que el anillo se movía, que respiraba, que abría los ojos cuando nadie lo veía. No hablaba mucho. Caminaba en silencio, y todos parecían respetarlo, o más bien, temerlo. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Lo saludaban sin mirarle directo a los ojos. Yo lo evitaba. Cada vez que me acercaba demasiado, me dolía la cabeza. Y cuando lo soñaba, porque sí, llegué a soñarlo muchas noches, me veía atrapado en esa habitación, él sentado en su sillón, y yo, sin poder moverme, a medida que crecí, las piezas comenzaron a encajar. Los rumores dentro de la familia eran susurros, hablaban de pactos, sacrificios y poderes que no venían de Dios. Un día, en una conversación que jamás olvidaré, mi madre me confesó algo. Mi tío, según decían los más viejos, había hecho un pacto con el diablo cuando era joven. Buscaba poder, conocimiento oculto, dominio sobre la muerte y la enfermedad. Pero el precio fue su propia sangre. Entregó como pago a sus 2 hijos, gemelos de apenas 8 años. La historia era terrible. Durante una noche de tormenta, los 3 desaparecieron dentro de esa habitación. Nadie supo qué ocurrió ahí dentro. Solo se escucharon unos gritos breves, luego un silencio sepulcral. Cuando la puerta volvió a abrirse, los cuerpos de los niños yacían en el suelo, como dormidos. Pálidos. Helados. Sin vida. Ningún médico supo explicar la causa de muerte. Fue como si sus almas simplemente se hubieran evaporado. Muchos años después, cuando la casa fue demolida, encontraron bajo el suelo de esa habitación una caja metálica sellada con símbolos extraños. Nadie logró abrirla. Un trabajador intentó forzarla y, días después, enfermó gravemente sin causa aparente. La caja desapareció misteriosamente al día siguiente. Yo, hasta hoy, no puedo pasar por esa calle sin mirar hacia el lugar donde estaba esa ventana. Aunque ya no hay casa. Cuando mi abuelo estaba con nosotros, le encantaba contarnos historias. De esas que se comparten cuando la noche es fría y la lámpara parpadea con el viento. Muchas eran de espantos, de cosas que uno no sabe si son ciertas o si la sierra misma se las inventa con su soledad. De todas las que me contó, hubo una que jamás olvidé. Una que, con los años, se quedó grabada en mi cabeza, como si no fuera solo suya, sino también mía. Y hoy la comparto contigo, para que no se pierda. Porque cuando se olvidan estas historias, es cuando más regresan. Mi abuelo vivió toda su vida en la sierra peruana, en un pueblo llamado Huancavelica, donde el frío muerde los huesos y la montaña parece tener ojos. Allí, la gente se levanta con el canto del gallo, y se duerme cuando el viento empieza a silbar por los callejones. En tiempos de fiesta, cuando había celebraciones patronales en los pueblos vecinos, él madrugaba para subir a la montaña. Iba a buscar hielo natural, ese que se forma en las alturas, cristalino como el vidrio, duro como el destino. Con ese hielo hacía helados artesanales. Los vendía durante la fiesta y con eso ayudaba a la familia. Era una costumbre dura.
Subir a la montaña no era fácil. Era caminar horas, solo, con frío y con la cabeza llena de pensamientos. Pero él lo hacía con orgullo, porque era su forma de contribuir. Una noche, se acostó temprano, sabiendo que debía salir al amanecer. Pero algo raro pasó esa madrugada. Se despertó con una claridad extraña en el cuarto. Miró alrededor y pensó que ya era tarde, porque todo estaba iluminado. Como si ya hubiera salido el sol. Se levantó de golpe, se alistó rápido, agarró su manta, su bastón, su bolsa de lona y salió casi corriendo. Apenas puso pie en la calle, notó algo extraño. Sí, estaba claro, pero el aire era helado, mucho más que de costumbre. No se escuchaban gallos. Ni ladridos. Nada. Apuró el paso. Subió por la cuesta polvorienta y cuando sintió que el cuerpo no podía más, empezó a caminar a paso firme, jadeando, mirando hacia adelante. Fue en ese momento cuando la claridad comenzó a apagarse. A medida que subía, el cielo comenzó a oscurecerse como si retrocediera el amanecer. Y allí, entre la bruma que bajaba de la montaña, la vio. Una mujer. Estaba de espaldas. Caminaba a pocos metros, vestida con un vestido negro largo, que rozaba el suelo. Parecía ir en la misma dirección que él. No se le notaban los pies. Y se movía, con una lentitud inquietante. Mi abuelo, con esa forma cordial que siempre tuvo, la saludó. «Señorita, ¿a dónde va tan sola por aquí?» La mujer no respondió. Solo siguió caminando, como si no lo escuchara. Él la alcanzó, se puso a su lado y volvió a hablarle. Pero nada. Silencio. Pensó que tal vez no quería hablar. Así que la adelantó. Pero justo al voltear para despedirse, su cuerpo se congeló. La mujer, la misma que acababa de seguir. No tenía rostro. Su cara era una calavera blanca, vacía, perfectamente visible bajo un manto oscuro. No había ojos. No había expresión. Solo el cráneo desnudo, mirándolo sin mirarlo. Mi abuelo, lejos de gritar o salir corriendo, hizo lo único que podía hacer, rezar. Se persignó, apretó los dientes, no volvió a mirar atrás, y siguió subiendo. Cada paso lo sentía como si cargara un saco de piedras en el alma. En su mente, el mismo pensamiento se repetía. Que no me siga, que no me siga, que no me esté siguiendo. El viento soplaba más fuerte. Los árboles crujían. Y él no se atrevía a mirar hacia atrás. Cuando por fin llegó al punto donde solía recoger el hielo, el cielo comenzó a aclararse de verdad. Los gallos empezaron a cantar en los caseríos lejanos, y con el alba, su respiración se tranquilizó un poco. Pero él no se movió por horas. Se quedó allí, sentado en una roca, esperando que el día estuviera bien firme. Que el sol estuviera alto y claro, como para espantar cualquier sombra que se hubiera colado en su camino. Solo entonces, recogió el hielo. Y emprendió el regreso. Cuando pensó que todo había pasado, y que todo había sido solo un susto, algo volvió a pasar. A medio camino, vio otra figura. Alguien caminaba adelante, en la misma dirección que él. Le pareció raro. Nunca había visto a nadie más por esos senderos a esa hora. Era una zona apartada, y todos sabían que subir a esa montaña requería tiempo y costumbre. Tuvo miedo. Pero también pensó que si alcanzaba a esa persona, le haría compañía. Y entre más gente, menos miedo. Así que apuró el paso para alcanzarla. Pero mientras se acercaba, la figura empezó a desvanecerse con la niebla. No se fue caminando. No giró. No corrió. No se escondió. Solo se esfumó. Mi abuelo nunca volvió a ver a esa mujer del vestido negro. Tampoco a la figura que desapareció frente a él. No supo si fue una ánima en pena, si era una aparición protectora o si había estado cerca de cruzar al otro lado. Solo sabía una cosa. Ese día, el tiempo no funcionaba como siempre. Esa claridad al despertar no era la del sol. Y esa mujer no caminaba entre los vivos. Mi abuela, en sus años de juventud, era una persona buena, al menos eso es lo que siempre contaban.
Dicen que ayudaba a todos, que cocinaba para los vecinos, que cuidaba a los niños de otras familias como si fueran suyos. Pero la persona que yo conocí no tenía nada de eso. Con el paso de los años, mi abuela se volvió alguien distinta. Dura. Fría. Incluso cruel. Mis tíos terminaron por alejarse. Todos. Solo mis padres se quedaron, porque en ese tiempo no tenían casa propia. Y por eso, nos tocó vivir con ella. Yo era niño. Y aunque no entendía muchas cosas, había algo en la casa, sobre todo en ella, que me hacía sentir incómodo todo el tiempo. Lo peor era cuando me mandaban a su cuarto. A veces, sin que hubiera hecho nada, me llamaba, me hacía entrar a su habitación y sin decir palabra me daba una bofetada. Así, sin más. Y luego me decía con esa voz baja y áspera: no digas nada. Si hablas, los echo a todos. Y yo no decía nada. Cuando ella murió, nadie lloró. Fue una muerte tranquila. Se fue dormida, sin dolor, según dijeron. Los tíos volvieron solo para el velorio. Y como nadie quiso hacerse cargo de la casa, acordaron que mis padres se quedaran con ella. Después de todo, fueron los únicos que no la abandonaron, aunque ya para ese punto, todos sabíamos que habían aguantado más de la cuenta. Después del entierro, mi madre decidió empezar a limpiar su habitación. Yo entré con ella, y no sé cómo explicarlo, pero el ambiente era diferente al resto de la casa. Era un cuarto como cualquier otro, cama de madera, un ropero grande, una ventana tapada con una cortina vieja. Pero al entrar, sentías un peso en el pecho, como si algo te apretara por dentro. Mi madre se detuvo en seco, miró alrededor y luego me dijo: salte. Yo me encargo de esto. No discutí. Y nunca más volví a entrar en ese cuarto, por voluntad propia. Pasaron los días. Uno de mis tíos, el que vivía más lejos, vino a quedarse unos días con nosotros. No había más camas, así que mi mamá le ofreció dormir en la habitación de la abuela. Al día siguiente, en el desayuno, mi tío no quería hablar. Se notaba nervioso, pálido, ojeroso. Mi madre lo miró sin decir nada. Pero al final, él mismo soltó: tuve pesadillas, muchas. Me desperté varias veces, y juro que sentía que alguien me jalaba los pies. Como si no quisiera que durmiera allí. Mi mamá solo le dijo: no duermas ahí otra vez. Y se acabó la conversación. A partir de entonces, cuando me quedaba solo en casa, empecé a escuchar cosas. Cosas que no quería escuchar. A veces estaba en la cocina, o en la sala, y desde el pasillo escuchaba esa voz. La voz de mi abuela. Juan, ven, entra. Me congelaba. No me atrevía a moverme. Una vez, mi mamá llegó justo cuando esa voz volvió a sonar. Corrió hacia mí y me dijo: no le hagas caso. Nunca vayas a ese cuarto, ¿me oíste? Nunca. Pero la voz no se fue. Los días siguientes, cada vez que pasaba por esa puerta cerrada, sentía que alguien me miraba desde adentro. Y a veces, escuchaba murmullos, pasos, como si alguien todavía viviera ahí. Peor fue cuando mis amigos empezaron a notarlo también. Un par de veces que vinieron a jugar a la casa, me dijeron: tu abuela está molesta. Nos dijo que te apures. Que entres a verla. Yo me quedaba helado. Y ellos no entendían por qué. Mi abuela llevaba semanas muerta. Un día cualquiera, mi madre me pidió que me fuera con mi tía Susan por la tarde. No me explicó mucho, solo que regresara en la noche. Cuando volví, encontré la casa más oscura de lo normal. Había un olor raro en el ambiente, una mezcla entre humo, tierra mojada y algo que no pude identificar. Antes de que dijera una palabra, mi mamá me miró y me dijo: ignora el olor. Mañana todo estará como siempre. Y así fue. A partir del día siguiente, nunca más escuché la voz de mi abuela. El cuarto seguía cerrado, pero ya no se sentía igual. La casa se volvió tranquila, pero yo nunca más caminé cerca de esa puerta. Y hasta el día de hoy, no sé exactamente qué hicieron ahí mientras yo no estaba. Y para serte honesto, prefiero no saberlo.